El remake de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente fue un poquito decepcionante, pero la comunidad a base de mods lo ha vuelto increíble. Así que hoy te voy a enseñar cómo jugarlo en tu PC para que puedas correrlo a 60 FPS y hasta en 4K. Y además, lo más importante, cómo instalar una serie de mods para que el juego pase de esto a esto, que es una cosa increíble. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es elegir el emulador de Switch que vamos a usar. Este juego funciona en todos, pero yo recomiendo Yuzu y sus clones para tener mayor compatibilidad con los mods que vamos a usar y conseguir más FPS. Entonces vamos a usar Citron. Si ya te sabes cómo instalar el emulador, salta a la siguiente sección del video y los que no, sigamos. Así que nos vamos a la página de Citron. Recuerden todos los links en la descripción y en el Discord. Que ahora Citron tiene una versión para Windows 7. En mi caso vamos a usar la de Windows 10 o 11. Damos clic y una vez descargado nos va a quedar un archivito como este. Damos clic derecho, le damos en extraer aquí y se nos va a quedar una carpeta como esta, donde aquí ya tenemos nuestro Citron. Tenemos que abrir la que dice citron.edge. Si el Windows le pregunta si es seguro, simplemente le dan en más información y ejecutar de todas maneras, que es 100% seguro. Una vez abierto Citron, damos doble clic aquí para añadir nuestro juego y buscamos la carpeta donde los tengamos. Si no nos sale, ya saben que clic derecho, escanear subfolders y por acá tengo. Si no les sale Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente, porque los dos funcionan igual, seguramente tienen que actualizar las keys. Les dejo este video de un minuto donde les explico cómo hacerlo. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos a configurar. Que el juego de base, bueno, decepcionante, pero con los mods, una maravilla. Pero antes es Navidad, gente. Suscríbete si no lo has hecho, que ya casi llegamos a los 50.000. Y un regalito para ti. ¿No crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Keysos, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyoff. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Entonces vamos con la configuración y con los mods. Lo que vas a hacer es dar clic derecho en tu juego, ya sea Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente, le damos a propiedades y aquí nos vamos a ir a sistema y vas a elegir el idioma en el que quieres el juego, aunque dentro de la partida también puedes elegir otro idioma. Aquí lo vamos a poner en modo dock y esto lo van a dejar tal cual. Si tocan esto de aquí, los Pokémon van a empezar a desaparecer. Ahora nos vamos a ir donde dice Graphics y aquí van a copiar mi configuración. Lo único que van a cambiar es si el juego les abre y solo reproduce sonido, no sale imagen o las texturas se buguean, aquí lo van a cambiar a OpenGL y van a seleccionar esta opción de aquí. Si esta no les funciona tampoco, entonces eligen esta de acá. Pero por defecto vamos a elegir Vulkan, que nos va a dar más FPS. Y esto de aquí lo vamos a dejar tal cual. Copien la configuración que tengo. Aquí en gráficos avanzados, esto lo vamos a poner en normal y el resto lo van a dejar tal cual. Pero si tienes una gráfica integrada o una gráfica de 2 GB, esto lo vas a poner en BC1. El resto lo van a dejar así como venía. Copian estas opciones que yo tengo aquí activadas y ahora sí, vamos a instalar los mods para mejorar el juego. Para los mods vamos a tener tres opciones. Primero la página de Game Banana, donde hay un montonazo de mods. Mira, aquí está el compa Steven con su mod de 60 FPS y hay mods increíbles que mejoran la cámara del juego, lo hacen más difícil y una infinidad de cosas. Súper recomendado. También vamos a tener el GQ de compa Flash, donde él aquí nos deja varios mods de un montón de juegos. Simplemente eligen el juego que quieren y descargan los mods dándole en View Raw. Y la tercera opción y la mejor, yo les voy a dejar la mejor selección de mods que encontré, tanto para el diamante como para el perla. Simplemente, como con todos los mods, dan clic derecho en el archivo RAR, le dan en extraer aquí y en esta carpeta van a tener ahora sí la carpeta de los mods. Una carpeta con mods para Diamante Brillante y otra carpeta con mods para Perla Reluciente. Los que no están en esas carpetas se supone que funcionan para los dos, aunque debo decir que Diamante Brillante tiene más mods compatibles, así que recomiendo usar esa versión. Pero entonces, en la carpetica de mods de Diamante Brillante tenemos los mods que simplemente mejoran visualmente el juego. Mod para monitores ultra wide, 60 FPS, 1080 y los 4K. Y esto de aquí que va a mejorar un montón cómo se ven los detalles del juego, que pase de verse así todo borroso a verse bien nítido. Y en la carpeta de mods Perla Reluciente tenemos exactamente los mismos mods, pero para esa versión. Ahora el resto de mods que están fuera funcionan para los dos, como ya dije, y estos sí son mods de mejora del juego. Tenemos mods para poner los botones de PlayStation o de Xbox según el control que ustedes usen, y tenemos mods que mejoran las animaciones, mods que corrigen el seguimiento de los Pokémon que tienes afuera con tu personaje, que está malo por defecto, y tenemos estos mods que dicen escala real. Estos mods lo que hacen es que los Pokémon se vean a escala real, del tamaño proporcional que deberían ser
y no esa versión chiquitica todo Funko que les hicieron. Entonces, si activamos el mod de escala real, tenemos que activar también el mod de Fits cámara a escala real para que la cámara se corrija y se vean todos completos. Y tenemos un mod de seguimiento especial si tienen esa versión. Esto hace que el juego tenga unas animaciones increíbles, recomiendo muchísimo. Y sobre todo las animaciones en batalla, que son esta mod de mejores animaciones, van a hacer que el juego se vea mucho más vivo. La verdad que la comunidad supera a The Pokémon Company por mucho. Lo que vamos a hacer con estos mods, eligen los que quieran. Yo lo voy a hacer con todos, pero ustedes elijan los que quieran. Los copian, nos vamos a nuestro emulador y buscamos nuestro juego. Damos clic derecho en él y le damos en Open Mod Data Location o abrir ubicación de los mods. Y aquí los pegamos. Como ven, yo aquí los tengo. Pero evidentemente no voy a activar todos a la vez porque no son compatibles algunos. Entonces damos clic derecho, le damos a propiedades y aquí tenemos los mods. Y aquí simplemente van a activar lo que ustedes quieran. Por ejemplo, yo tengo control de Xbox, entonces voy a activar el de Xbox, voy a activar 60 FPS, 4K y estos que ven aquí. También voy a activar las mejores animaciones con tamaño real porque así me gusta a mí. Eso sí, aclaración, si activamos el mod, el de mejores animaciones con tamaño real, que es el que solo dice mejores animaciones, no tienen que activar el mod del seguimiento porque van a generar conflictos porque este ya lo trae incluido. Para que quede claro, básicamente todos los que dicen escala real los activas si quieres los Pokémon en escala real, menos el de mejores animaciones, que este no lo puedes combinar con los otros que dicen escala real porque ya trae todo incluido exceptuando el feed de la cámara. Y así no quieres los Pokémon a escala real y solo quieres las mejores animaciones, pues activas solo eso. Yo en mi caso lo quiero todo en escala real, así que activo el de mejores animaciones y feeds de cámara real. Damos OK. Y como vieron, aquí dice que tengo la update 1.3.0. Eso es porque la necesitamos sí o sí para que los mods funcionen. Así que simplemente le vamos a dar aquí en Files, le vamos a dar en Instalar Files to NAND o instalar archivos en NAND y buscamos donde tengamos el archivo de nuestra actualización. Le damos a abrir y le damos a instalar. Recuerdo que ya tengo un video donde explico cómo funcionan los juegos, el tipo de archivo correcto, lo mismo para las updates y los DLC. Así que vayan a verlo si no saben del tema. Aquí nos dice que ya se instaló, damos OK y vamos a abrir nuestro juego para ver que funciona bien. Y como ven, todo funciona correctamente y pasamos de un juego borroso a este juego que se ve bastante precioso. De hecho, vamos a ir a la hierba a encontrar un enfrentamiento y mira cómo los Pokémon están al tamaño que deberían tener de manera proporcional. De hecho, aquí voy a poner otro que es un poquito más grande y ya ahí se ve perfecto. Además, con la cámara corregida. Ya con esto pueden jugar su remake de Pokémon como se merece. Y como te digo que la comunidad creó un remake de este remake, el Pokémon Luminescent Platinum. Así que comenta la palabra pepino si quieres que haga un video sobre este super mod que creó la comunidad, que tiene todos los Pokémon de todas las generaciones, tiene las partes eliminadas de este remake con la zona torsionada y todos esos jefes más difíciles. Increíble, no solo visualmente, sino que tiene un montón de mejoras y encima puedes crear tu propio jarrón con eso. Así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos, que siempre te estoy hablando de emuladores y de mods para tus juegos. Y si quieres jugar al Pokémon Escarlata y Púrpura a buenos FPS y con el mejor emulador, te dejo este video por acá. Quiero mucho, bye.